Muy bien. Esta mañana vimos Isaías 40 y el Salmo 72 y luego hablé sobre los dos capítulos del libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, que hablan de, ¿cuál es el tema? Los tiempos de los gentiles, que es el tiempo cuando Dios soberanamente y judicialmente aparta a Israel y coloca a los gentiles para que gobiernen los asuntos del mundo. El libro de Daniel es el libro profético más importante que hay, libro profético que tiene que ver con cuestiones escatológicas futuras. No hay libro más importante que el libro del profeta Daniel. Y es tan preciso Daniel, que es el libro que la alta crítica intenta demoler, destruir, quitarlo de su sitio. Libro de Daniel. Ningún libro de la Biblia ha recibido más crítica que el libro de Daniel. La mayor parte de la crítica dice: Daniel no escribió ese libro. Ese libro lo escribió un impostor. Daniel no fue escrito en el año 525 antes de Cristo. Daniel fue escrito por el año 168 al 171 antes de Cristo. No fue Daniel el que lo escribió, Daniel histórico. Pero eso es lo que la crítica dice. Cristo se refirió a Daniel y lo llamó el profeta Daniel. En ningún otro sitio de la Biblia se dice que Daniel es profeta. Solo allí en Mateo 24:15, cuando Cristo dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces Cristo nos certifica que Daniel era profeta. De paso, en el Antiguo Testamento había dos clases de profetas. Había profetas que Dios designó profetas. Esa era su ocupación. Desde que se levantaban hasta que se acostaban, esa era su ocupación. Ese era su trabajo. Isaías era profeta. Jeremías era profeta. Y hombres así como esos. Pero Daniel no. La ocupación de Daniel era ser primer ministro en una corte pagana. Entonces había profetas que Dios le dio el don, pero al mismo tiempo lo designó como profetas. Esos eran profetas por llamamiento. Dios los llamó a ser profetas y de eso se ocupaban. Hubo otros que eran profetas porque tenían el don, pero no se dedicaban a eso. Daniel se dedicaba a ser primer ministro en la corte de Nabucodonosor y de otros malvados del reino de Babilonia. ¿Qué otro fue profeta sin? Bueno, Dios llamó a Amós, pero por ejemplo Esdras y Nehemías. Nehemías era el copero del rey. No es que Dios lo llamó para que dejase otra cosa y se dedicase a ser profeta. No, Amós
Dios le dijo, deja tu ocupación en el campo, donde fuese, y dedícate a ser profeta. Pero Esdras y Nehemías no. ¿Quién más era profeta que no era profeta de ocupación? Eliseo fue llamado a ser profeta, Dios lo llamó. Di el ejemplo. Daniel era primer ministro en la corte. Nehemías era copero. Otro que era profeta, lo dice la Biblia, en Hechos 2, el rey David. ¿Cuál era la ocupación del rey David? Ser rey. Y antes había sido pastor de ovejas. Pero él no se dedicó a ser profeta, pero Dios le dio el don de profeta. ¿Me explico o no me explico? ¿Entendéis esto? Y a hombres que eran profetas porque Dios les dio el don. Se ocupaban, su labor cotidiana, la manera de buscarse la vida era otra. Pero hubo otros que eran profetas 24 horas al día. Oseas, Dios lo llamó. Joel, Dios lo llamó. Amós, Dios lo llamó. Isaías, Dios lo llamó. Jeremías, Dios lo llamó. Y había una escuela de profetas. Elías era profeta. Y Samuel también. Samuel era un poquito más que profeta, también tenía funciones sacerdotales. Muy bien. Vimos cómo Dios usó a Daniel. Y Dios reveló a Daniel cosas tremendas. Tremendas. Entre las cosas que Dios reveló a Daniel está el pasaje profético más importante de la Biblia, que es el pasaje de las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están decretadas. La Reina Valera dice determinadas. La palabra es decretadas. Dios decretó 70 semanas. Y esas semanas eran semanas de años. ¿Cómo sabemos que eran semanas de años? Nadie sabe cómo sabemos por qué eran semanas de años. Bueno, para comenzar, si no son semanas de años, serían semanas de días, porque no conocemos otra forma. Si fueran semanas de días, 490 días es un año y un poquito más. Y las cosas que Dios dice que tendrían lugar en esas 70 semanas no podían realizarse en un año y un poquito. 400, un año normal tiene 365 días. Entonces, esas cosas no podrían. Pero ¿cómo sabemos que eran semanas de año? Bueno, como veo que estáis un poquito así, vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir al libro del Levítico.
capítulo 25. ¿Cuántos, aunque sea una vez en la vida, te has leído ese capítulo? ¿Cuántos de aquí? Por lo menos una vez te has leído. Hay varios. ¿Cuántos aquí, digan sin vergüenza, cuántos nunca han leído ese capítulo? No te dé pena. Aquí veo un hermano y allá veo otro que nunca han leído ese capítulo. Bueno, vamos a leer parte de ese capítulo. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en su tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo es para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, y a tu siervo, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a tu bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Versículo 8. Míralo, léelo, márcalo. Y no me digas otra vez en tu vida que tú no sabías que esto existía. Mira lo que dice ahí, versículo 8. Y contarás, ¿qué? 7 ¿qué? Entonces hay semana de años. Quizá para los hondureños no hay semana de años. Y para los gallegos tampoco allá tenemos semana de años. Pero para la cultura bíblica sí hay semana de años. Ahí lo dice, míralo ahí. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años. Y la cosa tiene que ver con eso. 70 años. Y en función de eso, es que Daniel está pensando. Daniel está pensando en función de años, no de días, de años. Eso es importante entenderlo. Y por eso en ese capítulo 9 de Daniel, cuando está hablando desde el versículo 24 en adelante, Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice el texto: 70 semanas están determinadas. Determinadas es decretadas, designadas por Dios. 70 semanas están determinadas sobre ¿quién? ¿Cuál pueblo? Ese era el pueblo de Daniel. Cuando Dios le dice tu pueblo, Él no está pensando en otro pueblo que no sea Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? Jerusalén. Daniel no está pensando en ninguna otra cosa. Y ahí le da 6 cosas
que Dios va a hacer en 70 semanas de año. ¿Cuáles son esas cosas? Dice allí, para terminar la prevaricación, 1, poner fin al pecado, 2, expiar la iniquidad, 3, traer la justicia perdurable, 4, sellar la visión y la profecía, 5, y ungir, dice ahí, ¿y ungir a quién? Santo de los santos, pero en el texto original dice ungir al lugar santísimo. Ungir al lugar santísimo, el Kadosh Kadoshim, lugar santísimo. Dios dice que Él ha decretado 70 semanas de años para realizar esas 6 cosas. Bien, y ahora va a desglosar eso. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ahora no hay tiempo para dar todos los detalles, pero la salida de la orden tuvo lugar en el año 444 antes de Cristo. Fue la orden que Dios dio para restaurar Jerusalén y para reedificar el templo. De la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe, ese hasta el Mesías príncipe es hasta cuando el Mesías hizo lo que llamamos la entrada triunfal. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Si usted busca en su Biblia, es más, sería bueno que lo buscaseis ahora. Zacarías 9:9. Si alguien lo encuentra, que lea el pasaje. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien, ¿habéis entendido eso? Esa es la profecía dada por Zacarías. Ahora alguien que me busque Mateo 21:5 y lo lea. Pronto. Dele el privilegio a la dama, que ella... Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es lo que acabamos de leer, lo que leyó el hermano allí en Zacarías 9:9. Eso se cumple en Mateo 21:5. ¿Qué pasó ese día? Jesucristo hizo lo que se ha llamado, ¿cómo se le llama eso? La entrada triunfal, que es en realidad una entrada sin triunfo. Ahí no hay triunfo, ahí Él es a la postre apresado y juzgado ilegalmente y condenado a morir. Pero mire lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa orden la dio el rey Artajerjes en el año 444 antes de Cristo.
hasta el Mesías príncipe. El día cuando el Mesías príncipe, acabamos de leer los dos pasajes, Zacarías 9:9, Mateo 21:5, el Mesías príncipe se presenta a los hijos de Israel, entra en la ciudad de Jerusalén y les dice: yo soy vuestro Mesías, soy vuestro rey. Mire, si la nación de Israel hubiese recibido al Mesías, hay un autor que dice, si la nación se hubiese arrepentido 24 horas, el reino hubiese sido establecido en ese momento. ¿Qué hizo la nación? Rechazó al Mesías. El Sanedrín representaba a la nación. Y cuando alguien pregunta, ¿este quién es?, ¿cuál fue la respuesta que dan? ¿Saben lo que dijeron? Este es Jesús, el profeta de Nazaret. No lo aceptan como Mesías. No lo aceptan como el rey Mesías. No lo aceptan como el hijo de David que viene a reinar, a ocupar el trono de David. ¿Qué hacen? Lo rechazan. Y lo entregan en manos de los gentiles. Esto lo dice el libro de Hechos, capítulo 2, 26 y 27, y también el libro de Hechos, capítulo 4. Y dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mire, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? ¿Cuánto? 69. De manera que, escuchen bien, cuando el Mesías entra en Jerusalén, ese día de su entrada se agotan esas 69 semanas. Ahí se cumple o se agotan las 69 semanas. De las 70 se agotan 69. Y el Mesías, Nagid, el Mesías enviado por Dios, el Mesías es crucificado. No dentro de la semana 69, porque esa se agota cuando Él entra, pero tampoco es crucificado dentro de la semana 70. Ahí hay, por fuerza, un paréntesis. Mírenlo aquí. Dice, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Dice, y después de, no dentro de, sino después de las 62 semanas. Si cuentas las 7 primeras, 7 más 62 son 69. Después de las 69 semanas, mire lo que ocurre, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué significa eso de mas no por sí? ¿Qué significa mas no por sí?
Bueno, si uno lo lee así en castellano, uno diría, bueno, eso significa que el Mesías se suicidó. ¿Se suicidó el Mesías? No. Que algo. Bueno, para ahorrar tiempo, la expresión "mas no por sí" es una figura de dicción que significa literalmente no tendrá nada. Cero. Cero. No habrá conseguido nada. No habrá obtenido nada. ¿A qué se refiere eso? No habrá conseguido nada, no habrá obtenido nada. Bueno, en el contexto tiene que referirse al versículo 24, a las 6 cosas que leí despacito ahí para que la captaras. Terminar la prevaricación, 1. Poner fin al pecado, 2. Expiar la iniquidad, 3. Traer la justicia perdurable, 4. Sellar la visión y la profecía, 5. Y ungir al santo de los santos, o ungir al... De esas 6 cosas, el Mesías no consigue ninguna. Raro, ¿verdad? Bueno, si tú lo lees en su contexto, no es tan raro. A ver, ¿cómo comienza el versículo 24? Por eso he hablado de hermenéutica aquí. Hay que interpretar un pasaje en su contexto. ¿Qué dice el versículo 24? 70 semanas están determinadas sobre quién, tu pueblo, y sobre quién más, tu santa ciudad. Esas 6 cosas, en lo que respecta al pueblo de Daniel y a la santa ciudad de Daniel, ninguna de esas 6 se consigue. Cuando se agotan las 69 semanas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Versículo 27. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 27? Y por otra semana. Momentito, no. Paco peco, poco pico, poco a poco. Ve despacio. Por eso es que no entendemos la Biblia muchas veces, porque apretamos el acelerador. Y ¿cuántas semanas se han cumplido? ¿Cuántas faltan? Entonces hay que prestar atención. Ese "y por otra" significa, y está así en el texto original, y por una semana. 69 más 1, 70. Hasta que no se agoten las 70 semanas, Israel no habrá conseguido, Israel como nación, no habrá conseguido ninguna de esas 6 cosas. Israel como nación. Hay judíos individuales que se han convertido, gloria a Dios, y forman parte de la iglesia. Pero aquí está hablando de la nación de Israel. Mire lo que dice, y por otra semana confirmará. ¿Quién confirmará? El anticristo. ¿Sí? Diría alguno, ¿sí? No, miren lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirma? Mire el contexto. ¿Quién confirma? El príncipe Mesías que viene. ¿Confirma con Israel? ¿Qué decimos? Lea el texto. Y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Bueno, no quiero dejar dudas en vuestra mente. El que confirma el pacto con los muchos es ¿quién?
es el anticristo. Él es el que obliga a la nación de Israel a firmar un pacto. Dice ahí, confirmará, la idea es obligará, forzará. El anticristo va a obligar a Israel, a forzar a Israel, a obligar a Israel a concertar un pacto entre la nación de Israel y él, o él y la nación de Israel. El pacto en esencia es: deja tu seguridad en mis manos, yo te voy a proteger, confía en mí. E Israel confía en el anticristo, y el anticristo lo que hace es traicionar a Israel, porque a la mitad de esos 7 años de esa última semana da marcha atrás. Mírelo aquí. Y por otra semana confirmará, obligará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios ha determinado sobre la nación de Israel 70 semanas de años, 490 años. De esos 490 años, 300, ¿cuánto? ¿Cuántos se han cumplido? 483 años. 490 menos 7. 483 se han cumplido. ¿Cuántos faltan por cumplirse? 7. Y esos 7 que faltan por cumplirse son los 7 años de la gran tribulación. Y la gran tribulación es lo que da comienzo al día de Jehová o al día del Señor. Y ahí es el tiempo, creo que Jeremías 37 lo describe. Fíjese cómo Jeremías 37 describe ese tiempo. ¿Alguien lo lee? Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es la nación de Israel. Pero Dios va a librar a la nación de Israel. No va a librar a todo judío. Va a librar al remanente. Lo dice Pablo en Romanos 9 y en el 10 y en el 11. No todos los que son de Israel son israelitas. Hay un remanente que Dios va a salvar. Por allí, por Romanos 9:27 dice algo así. Romanos 9:26. Y en lugar de donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Y luego también en el capítulo 11 y versículo
versículo 26. Y luego, ¿qué? Todo Israel será salvo. Muy bien. Todo Israel ahí equivale al remanente. Todo Israel equivale al remanente. Porque eso es los que quedan. Después, a ver, a mí me cuesta trabajo hablar cuando hay alguien más que habla. No puedo hablar. Si alguien tiene algo que decir, levante la mano, yo le cedo el tiempo. No hay problema, no me causa problema. Pero cuando uno habla, los demás callan. Bien, el otro texto que quería enseñaros está en el profeta Zacarías. Zacarías, capítulo 13. Zacarías 13 y versículo 8. Mire lo que dice ahí. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Perecen, mueren, son rebeldes, aunque son descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob, son rebeldes. Y dice, perecerán y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Esa tercera que queda en ella, ese es el todo Israel. Todo Israel es el remanente que queda después de que Dios los hace pasar por el tamiz. Dios los va a cernir, los va a hacer pasar por... Y queda solo la tercera parte. Y de eso es de lo que Daniel nos está hablando allí. Cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ese es el anticristo, que ha invadido la tierra. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que Dios va a hacer con esa nación, con ese pueblo. Viene tiempo de gran tribulación para ellos por su incredulidad, por su dureza de corazón. Usted va a la tierra de Israel hoy y la mayoría de las personas con las que se encuentran son agnósticos o ateos. La gran mayoría. El pueblo judío allí en la tierra no creen en nada. Bien, alguien me preguntó si íbamos a tener algún periodo de pregunta o algo así. Pero es que ahora mismo es las 3. ¿A qué hora tenéis que estar en la reunión aquella? 3:30. Muy bien. Hay unos minutos entonces. Si alguien tiene alguna duda, no la pregunta esa que le haces a todo el mundo que viene y predica la misma cosa. Una pregunta, alguna duda sobre lo que he hablado. Te doy la oportunidad ahora de que la formules. Y yo espero 10 segundos. Si no hay nadie, seguimos. No hay ninguna duda de lo que he hablado hasta ahora. Las preguntas aquí
Cuando estamos reunidos. Fuera, no me digas, mire, yo tenía una pregunta que... No te me acerques para eso. No me hagas ser descortés. Bien. Decía hace un ratito que el libro de Daniel es profecía tremenda. Y es por eso que la crítica arremete contra este libro. No quiere saber del libro de Daniel. La crítica lo rechaza totalmente. Lo considera algo que no es histórico, que da datos, y este libro ha sido estudiado y reestudiado y nadie ha encontrado nada que no sea histórico en el libro de Daniel. Todos los datos que da son históricos. Bien, capítulo 11 de este libro, los últimos versículos del capítulo 11. Capítulo 11 es la narración de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Esos reyes que se derivaron del imperio de Alejandro Magno. Y el rey del norte era el rey de Siria, el rey del sur era el rey de Egipto y siempre estaban en guerra. Y como Israel está en medio de los dos, Israel era como el balón de fútbol, pateado de un lado y pateado del otro. Pateado de un lado y pateado del otro. En el capítulo 11, versículo 36, ahí comienza un trozo que habla de esa persona terrible que aparecerá en los postreros tiempos llamado el anticristo. Dice allí, versículo 36, y el rey hará su voluntad. El anticristo será alguien que solo hace lo que él quiere. Su voluntad, su decisión. Es un dictador. No toma consejo de nadie, lo que él quiere. El rey hará su voluntad, dice allí. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Cuando venga el Señor, Él lo mata con la espada que sale de su boca, lo derrota. De esto habla Apocalipsis capítulo 13. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Esa es una frase un poco enigmática. Algunos han dicho, ¿qué será este, un homosexual o qué será? No se sabe, particularmente hoy día cuando personas que practican esa cultura, que tienen esa práctica, pues están metidos en todos los estamentos de la sociedad. Están en la política. En España hemos tenido ministros, tenemos ahora mismo 2 que son homosexuales. Y antes ha habido también. Y hay militares, y hay gobernadores en otros países, y hay alcaldes en muchos sitios que son homosexuales. Bueno, dice aquí, del amor de las mujeres que no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas,
Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Algunos me preguntan muchas veces, ¿el anticristo será un judío? Yo no sé. Sé que procederá del Imperio Romano, de lo que fue el Imperio Romano. Ahí lo dice en el capítulo 9, no sé si os disteis cuenta cuando leíamos en el capítulo 9, que habla del anticristo, dice el príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fue el Imperio Romano. De manera que el príncipe que ha de venir saldrá de lo que en su tiempo fue y será el Imperio Romano. Si es de raza judía, no sé. Pero lo más probable es que sea un gentil. Porque Cristo dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis. De manera que lo más probable es que sea un gentil. Pero no te puedo decir, no te lo puedo asegurar. Bien, versículo 39 del capítulo 11 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. La tierra se refiere a la tierra de Israel. De manera que este individuo tendrá tanto poder que podrá repartir la tierra que Dios dio a la simiente de Abraham. Ahora dice versículo 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él. Rey del sur, sur de Israel. Rey del norte, al norte de Israel. Dos áreas de poder que existirá en los postreros días. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa es la nación de Israel. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Eso tiene que ver con lo que hoy es Jordania. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderarán de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Y ahora viene esto muy significativo. Pero noticias del oriente y del norte. ¿Cuáles son las noticias del oriente? Según Apocalipsis 16, que se aproxima, se acerca un ejército de millones de soldados que viene del oriente, de la China, de Japón, de todos esos países orientales. Noticias del oriente y del norte. ¿Y qué noticias del norte lo atemorizan? Que el rey del norte, que seguramente se refiere a Rusia y a sus aliados, el ejército de ellos es destruido y no se sabe quién lo destruye. Eso lo leemos en Ezequiel 38 y 39. Allí se describe eso. Y eso lo atemoriza. ¿Quién destruye
al rey del norte. Él dice, yo no lo hice, ¿quién sería? Y eso lo atemoriza. Y lo atemoriza también el hecho de que viene una invasión del oriente, del este, de los países asiáticos. Recordad que el anticristo será el cabeza del occidente, de las naciones del oeste. Algo así como lo que hoy se llama la Unión Europea, de los que forman parte Alemania y Francia, Italia, España y otros países más. Lo que fue el antiguo imperio romano. Bueno, estos vienen. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y seguramente eso tiene que ser el mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo. Eso tiene que ser la ciudad de Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. ¿Por qué? Porque es ahí cuando el Mesías viene con poder y gloria. Eso es lo que Mateo 24 dice. Mateo 24, 19, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo capítulo 24 y versículo 29. Por ahí dice el texto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué se lamentan las naciones? Se lamentan porque Él viene, porque no quieren que Él venga. Las naciones de la tierra no quieren que Él venga. Los dirigentes de las naciones, presidentes y reyes y jefes militares, no quieren que Él venga. Porque cuando Él venga, se les acabó. Ya no tendrán. Mire, en casi todas las naciones, no todas, pero la mayoría, ¿quiénes operan el tráfico de droga? ¿Quiénes? ¿Sabes quiénes? Los militares. Aquí en Honduras, ¿quién controla el tráfico de droga? Los militares hondureños. Y en Guatemala, ¿quién? Igual. Y en El Salvador, igual. Y en los demás países lo mismo. Y no he leído de esto en España, pero no me sorprendería que también hubiese algunos. Una vez detuvieron a un guardia civil en España. El sueldo de un guardia civil es un sueldo normal, suficiente para que viva, tenga su casa y dé de comer a su familia. Pero este guardia civil conducía un Mercedes-Benz y ya eso causó sospecha. Mercedes-Benz es uno de los coches más caros en todo el mundo. Es posiblemente el mejor, pero es de lo más caro. Y este individuo, las autoridades comenzaron a sospechar y a vigilarlo, porque no podía ser que con lo que él ganaba pudiese tener un Mercedes-Benz, coche sino de lujo, por lo menos de bastante cerca al lujo. Y efectivamente descubrieron que estaba metido en el tráfico de drogas.
Y eso ocurre en todos los países, no hay excepción, porque el dinero es diabólico. Dinero corrompe a la gente. Dinero corrompe. La gente ve el dinero y abre los ojos y la mente comienza a funcionar y te convencen. Entonces eso es esto que dice aquí que entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán no porque anhelan que Él venga, todo lo contrario, lamentarán porque Él viene. Lamentarán porque Él viene. Fíjese, la misma cosa, dicho con otras palabras, allí en el Apocalipsis capítulo 6. En el Apocalipsis capítulo 6 describe lo que ha de ocurrir justo cuando termina la primera parte de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación. Mire lo que dice allí. Versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento, por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y ahora mire la reacción. Esto es lo que la gente ha de ver. Ve todo eso. Tremendos fenómenos. Algo insólito, algo no visto jamás. Mire la reacción de la gente. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, ¿qué les decían? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo es que esa gente no se vuelve a Dios? Cuando ve esos fenómenos, esas cosas terribles que han de tener lugar, ¿por qué no caen de rodillas y le dicen a Dios, ten misericordia de nosotros, perdónanos? Nos arrepentimos. Miren lo que hacen. Miren lo que hacen. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y mire si saben, no son ignorantes, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Saben que eso que está ocurriendo es la ira de Dios. Mire, Señor, el que no quiere creer, no quiere creer. Y no hay quien le haga creer. No hay quien le haga creer. Por mucho que le digas y le expliques, cierra su mente. ¿Por qué le habló Cristo en parábolas a aquellos judíos? Porque habían oído tanto y tanto y tanto y tanto y no habían creído que el Señor tuvo misericordia de ellos y les habló en parábolas para que oyendo no oyesen y viendo no entendiesen, para que no tuviesen mayor condenación. Entre más alguien oye y oye y oye, si no acude a Dios, mayor será su condenación. Así será. Y esto es lo que tenemos aquí. El gran día de su ira
ha llegado. Y fíjese cómo termina el capítulo 6, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Que equivale a decir, ¿quién será salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y la respuesta a eso lo tenemos en el capítulo 7, versículo del 1 al 9. Habla de 144,000 que son sellados, escogidos por Dios y sellados. Y a partir del versículo 9, una multitud de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las razas, todas las etnias, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Respuesta a esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿O quién podrá ser salvo? Respuesta, todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Porque nadie que rehúse poner su fe en Cristo puede ser salvo. Y el que rechaza a Cristo se pierde por toda la eternidad. Y fíjese, no habrá nadie en el infierno. Nadie, cero. Nadie en el infierno que se ponga en pie y le diga a Dios, Dios, tú tienes la culpa de que yo esté aquí. A mí me hubiese gustado estar allá y tú no me dejaste. Nadie podrá hacer eso. Nadie podrá culpar a Dios de estar en el infierno. Es más, fíjese, yo tengo una noción, algo que me inclina a pensar, que nadie que esté en el infierno va a querer estar en el cielo. Que está allí, que va a estar padeciendo, sufriendo todo. Nadie va a querer estar en el cielo. Que esté en el infierno, no va a querer estar en el cielo. Creo que se va a sentir peor. No sé. Pero no habrá nadie que esté en el infierno que va a decir, uy, a mí me hubiese gustado. Si Dios le ha dado oportunidad a todo el mundo. Dice la Escritura que el Evangelio ha llegado a todos los lugares. Eso lo dice Pablo, lo escribe Pablo allí a los romanos. Usted puede leerlo allí en el capítulo 10 de Romanos. Dice en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Mire lo que dice ahí, léalo. Mire lo que dice, ¿no han oído?
Antes bien, oiga lo que dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Tremendo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios ha tenido misericordia del mundo y lo sigue teniendo, la sigue teniendo. Dios ha tenido misericordia del mundo y la sigue teniendo. Dios pudo haber destruido este mundo totalmente, y haber comenzado una raza nueva, pero era su propósito, su plan original, que la descendencia de Adán, pues el pueblo, la descendencia de Adán, el pueblo que habitase esta tierra. Y Dios salvó a 8 personas en el arca. Fíjese eso del arca. Ya se me acabó el tiempo. Pero fíjese en esto del arca. ¿Cuántos años estuvo Noé predicando? 120 años. Ahí predicando, día tras día, tras día, tras día, construyendo aquella arca. Nadie creía. Y el arca, cuando comenzó a llover y a llover y a llover, el arca comenzó a flotar, y la gente seguía sin creer. Oiga, esto los evangelistas tienen que corregirse, porque dicen que después del arca la gente tocaba la puerta. Noé, nada. Nadie, cuando el arca comenzó a flotar, nadie tocó la puerta del arca para que Noé le abriera y pudiesen entrar. Cuando Dios cerró la puerta, Dios la cerró. Ya, se acabó. Nadie quiso entrar. Solo esas 8 personas. Y con esas 8, Dios repobló el mundo. Dios repobló el mundo. Bueno, terminamos. Nos vemos esta tarde, noche, que voy a hablar sobre el Apocalipsis capítulo 20. Vamos a orar antes de irnos. Padre, gracias por este tiempo, por mis hermanos y hermanas. Qué bendición tenerles y conocerles y poder hablar con ellos y compartir tu palabra. Bendice el resto de este día, para gloria tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén.